Hola, bienvenido al podcast de Comunidad Oasis. Este es el mensaje de la semana. El tema que traigo es una pregunta. ¿Soy cristiano o soy humano? Porque a veces se empieza como a confundir, ¿verdad? Porque cuando pensamos en humanidad, pensamos en errores, pensamos en pecado, pensamos en fragilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Soy cristiano o soy un ser humano? O cuando vengo y conozco a Jesús, ¿qué le pasa a mi humanidad? ¿Desaparece? ¿Se extingue? ¿Se apaga? ¿Qué pasa con el pecado que reside dentro de mi vida? Porque ahorita vamos a ver un poquito más a fondo, pero ¿cuántos saben que el ser humano por naturaleza es pecador? Pablo dice, todos son pecadores. Y yo soy no el peor, soy el peor de todos. ¿Sí? O sea, peor es peor que peor. ¿Sí? Por si no se las sabían, ahí se las paso. Es broma, no van a andar diciendo, el pastor me dijo que es peor. No, es broma. ¿Sí? Sí, capaz si de repente van. Entonces, Pablo también dice, yo quisiera dejar de pecar. Es más, ni me doy cuenta cuando estoy pecando. Porque hay una ley que domina mis miembros. Hay una ley dentro de mi naturaleza que provoca que no pueda parar de pecar. ¿Cuántos se han sentido así? Yo me he sentido así, que digo, en la torre, ¿cómo me gustaría no pecar? ¿Cómo me gustaría tener la santidad de Jesús y andar volando y meditando, ¿verdad? Y la verdad, ¿cómo me gustaría? Pero somos humanos. Y esta segunda epístola, vuelvo a repetir, se titula ¿Soy cristiano o soy un ser humano? Miren, por muchos años se ha pensado que cuando una persona conoce a Cristo y se vuelve cristiano y su primer amor y todo el proceso que pasamos aquí los presentes que lo hemos pasado, muchas veces pensamos o se cree que entramos en una etapa o en una faceta de perfección. Tanto así que el mundo o la sociedad piensa que los que van a la iglesia no se pueden equivocar. Que los que asisten a una iglesia y le andan echando ganas, que ahí están tratando de conocer a Dios, no se pueden equivocar. No se pueden enojar. No se les puede salir de repente. O como dirían algunos, no se pueden bajar de la cruz. Que dicen, agárrame porque me estoy bajando de la cruz. Ay, santo Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Mi estilo de vida cambia? Sí. ¿La forma en la que he visto cambia? Probablemente. ¿Piensas, hablas? Probablemente cambie cuando vienes a Jesús. Pero realmente, ¿qué tan desprendidos o qué experimentamos cuando venimos a los pies de Jesús? Amén. Si bien la naturaleza pecaminosa sigue presente, las expectativas entre nosotros pareciese que no lo está. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces se le exige demasiado a un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces, amén, hay dos, tres frustrados aquí andando. Sí, el mundo le exige mucho a los cristianos. Y también les echa mucho. El mundo piensa, repito, que el conocer a Dios te quita todo lo malo. Y empieza a poner expectativas. Yo como he conocido cristianos, jóvenes, adultos, adolescentes, incluso viejos, que se han apartado de los caminos de Dios por culpa de las expectativas. Porque a veces ponemos expectativas tan grandes en nosotros, o el mundo pone expectativas tan grandes, que se nos olvida disfrutar realmente el proceso de ser un hijo de Dios. Con esto no estoy diciendo que solamente el mundo nos echa tierra, porque, cómo somos nosotros también. El principal
agente, o mejor dicho, la pala más grande para echarle tierra a un cristiano, adivinen quién es. Otro cristiano. Uf, cómo nos encanta. Y empezamos a hacer frases. ¿Y eso qué es cristiano? ¿Y eso qué es el de la alabanza? Ese sí, díganle, no, no es cierto. ¿Sí? ¿Y eso qué es el pastor? Y empezamos, ¿verdad? Rápido. Sacar el chicotito. Y si se equivoca, no, pues, ¿y eso qué va a la iglesia? ¿Y eso qué esto? ¿Y eso qué aquello? ¿Es en serio? Yo sé que aquí no pasa. Amén, ¿verdad que no? Yo sé que no. Voltéense a ver en sí, dile, ¿cómo te quiero? Dile que está enseguida. Te quiero mucho. ¿Sí? Si es tu esposo, tu esposa, te amo. Mi amor, te amo. ¿Qué razón tenía Jesús en Mateo 7:3, verdad? Cuando decía, o cuando hacía esta pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Que no estás viendo el bigón que traes cargando? Santo. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:11 dice, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Pablo no nos dice, oigan, ustedes entre iglesia, ustedes entre cristianos, ustedes entre compañeros, desanímense y échense tierra entre todos. Al cabo que nadie se equivoca ahí. Y si alguien se equivoca es porque no conoce a Dios. Ay, 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 qué miedo. Dios sabía que nos íbamos a equivocar. Dios sabía que contábamos con una humanidad pecaminosa, una naturaleza que es imposible de arrancar. Dios sabía que te ibas a equivocar. Por eso manda a Pablo a que nos diga, anímense. Si ven a un hermano pecar, sí, díganle, hermano, compórtese. O como diría, agarra el rollo. ¿Sí? Alíñense. Repréndanse unos a otros. Claro que sí, pero en el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? ¿Cómo reprendes a alguien en el amor de Dios? Bien, le das una cachetada y le dices, Dios te ama. No, no se creer, ¿sí? Es ir, abrazarlo con paciencia, con amor y con ejemplo. Ahí viene lo importante. No podemos reprender a alguien que está en pecado si nosotros estamos en pecado. Porque adivinen en qué nos volvemos nosotros. Nos volvemos jueces. Porque ves la paja de otro y no ves tu viga. Por eso yo trato de no pecar, pararles en todo, no se crean. ¿Sí? Para pararles una regañada, todo, no se crean. No, yo también me equivoco. Entonces, Pablo dice, anímense y edifíquense, o sea, háganse crecer entre todos. Porque existe la ley del pecado que opera en la humanidad del hombre. Porque todos están sometidos ante la ley del error. Dentro de la existencia existen, o dentro de la física existen varias leyes. ¿Alguien me puede decir una? La ley de Newton, la ley de la gravedad, la inercia. Como la ley federal del trabajo, si es válida, la ley de tránsito, ¿sí? No se la anden, no andan dando mochadas, por favor, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál? Sí, no sé cuál es esa, pero sí, claro que sí. Tenemos la ley de la termodinámica, ¿sí? Muchas leyes, ya los ingenieros sabrán. Yo estudié para pastor, no para ingeniero, así que ustedes sabrán más de esto que yo. En este mundo existen muchas leyes. La ley de la vida, la ley del ciclo de vida, que todos nos vamos a morir un día, es una ley. Nadie se puede salvar de la muerte. Bien. Entonces, si en la existencia misma hay leyes, adivinen dónde también hay leyes. Ya se les spoileé al principio. Dentro de nosotros. Existe la ley de la mente, existe la ley de la muerte y del pecado, son leyes diferentes. Existe la ley de Moisés. Y existe la ley de Dios. Bien.
que son parecidas estas dos, pero una habla de las leyes judías y de hebreas, perdón, y la otra habla de leyes espirituales. Bien. Entonces, para poder entender la tan famosa ley o la tan famosa estipulación o regla o reglamento del pecado, podemos hablar o podemos decirlo en forma general o en otras palabras, que la ley del pecado que opera en nuestras vidas es la naturaleza que nos da la facultad de pecar. Amén. Todos sabemos que el hombre fue creado sin esa ley. De hecho, el hombre original, que era Adán antes de pecar, Adán y Eva, no tenían esa ley sobre ellos. Ellos no estaban bajo la ley del pecado. Porque ¿saben qué es lo que activa en un ser humano la ley del pecado? La conciencia. Por eso decimos que los niños son ¿quién? ¿De quién? De Dios. Porque no saben qué es bueno y qué es malo. Los que son papás me podrán decir, aquellos que han experimentado el ver a su hijo recién nacido, a su hijo de meses, lo ves a los ojos y tú, ¿qué es lo primero que ves en un bebé? ¿Qué ves? Pureza, inocencia. Tú dices, qué mal puede ser este bebé. ¿Sí? La mamá de Hitler, ¿cómo se hubiera reído de esto, no? ¿Sí? Qué mal pudo haber hecho este bebé. Qué inocente es este bebé. Porque los bebés y los niños son de Dios. Porque la ley del pecado está inactiva. Amén. También ya no sabemos la historia, todos sabemos cómo entró, ¿verdad? La ley del pecado, y asimismo entró la ley de la muerte. Pero se los voy a volver a leer en Romanos capítulo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Toda la humanidad pecó con Adán y Eva, porque no más había dos. Entonces toda la humanidad pecó y se achimuelaron. Y teníamos ese error, teníamos ese problema. Vivíamos bajo la ley del pecado. Y por tanto merecíamos la muerte espiritual. Porque la paga de cumplir la ley del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, más la ley de Dios es vida en Cristo. Pero para que toda esa reforma pudiera ser válida, tenía que venir un ser perfecto. Y esa historia también no la sabemos, pero se las voy a volver a leer. Romanos capítulo 5, versículo 18 nos dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación en vida. En pocas palabras, la ley del pecado entró por un hombre y salió por otra. La ley del pecado sí se activó en tu vida cuando obtuviste conciencia, pero se apacigua cuando estás en los pies de Dios, cuando estás en los caminos de Dios, cuando estamos constantemente buscando la santidad y la consagración en Dios. ¿De qué la vas a regar? La vas a regar. En Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25, se los voy a dejar de tarea porque está muy largo, encontramos la tan famosa, el tan famoso problema de Pablo, que es, quiero dejar de pecar, pero no puedo. Y Pablo dice, porque en mis miembros está la ley del pecado, que me controla, en serio. Como quisiera no enojarme, pero me controla. Dice Pablo, parece que algo se apodera de mí cuando alguien me dice algo, y lo saco. Y dice una frase que a mí me impacta mucho, que dice, soy un desgraciado. Oh, la torre, no, Pablo, relájate, ¿verdad? Sí. Que le dice, soy un desgraciado. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿Por qué Pablo estaba tan preocupado del cuerpo de muerte? Aquí les voy a explicar qué es el cuerpo de muerte. En los tiempos antiguos, hace más de 2000 años, los romanos eran una potencia mundial, era la primera potencia mundial. Los romanos conquistaron como el 70% más o menos de todo el mundo, 80% más o menos, de todo el mundo antiguo. Y eran especialistas en conquistas, pero adivinen también en que eran especialistas en métodos de tortura. Para un romano, la vida de otro romano era importantísimo. Era muy, pero muy importante, porque un hombre representaba ¿qué? Poder militar. De tal forma que los romanos, en su creatividad horrenda, tenían diferentes castigos para diferentes tipos de muerte. Había un castigo para aquellos que mataban a un romano, aquellos que mataban a su papá, aquellos que mataban a sus madres, a sus hermanos. Tenían un castigo para aquellos que hacían cosas con los judíos. Bueno, había muchos castigos. Y entre ellos estaba el castigo por matar, repito, a un romano. Y el castigo era el siguiente. Agarraban el cuerpo del muerto, le quitaban la camisa al acusado y le colgaban el cuerpo, espalda y espalda. Y a eso se le conocía como el cuerpo de muerte. Y ellos lo tenían que traer cargando, o sea, se lo amarraban bien, no crean que lo colgaban, no, era como una mochilita. Adivinen qué pasaba a la semana. A los 2, 3 días no empieza a apestar. Imagínense qué pasaba con la piel viva. La piel muerta se iba comiendo a la viva. Ya sé, está muy gráfico, discúlpenme, ya lo estoy viendo con cara, ¿verdad? Es para que les impacte, es para que se les quede grabado. A lo mejor no me entienden nada de lo que digo en la prédica, pero el cuerpo de muerte, verás que bien se van a acordar. A los 3 días ya estaba apestando. A la semana ya se enfermaba. Y a la semana y media ya estaba muerto el otro hombre. ¿Saben por qué Pablo estaba diciendo quién lo va a librar del cuerpo de muerte? Porque el pecado tiene la misma función que ese cuerpo en tu vida. Cuando estamos persistiendo en el pecado, cuando vivimos bajo el pecado lentamente empieza a comer las cosas vivas de nuestras vidas, al punto de que nos va a matar. Dice Pablo, desgraciado de mí, o sea, soy un desgraciado. O sea, no tenía gracia, pues no es que era malo, ¿sí? Porque estoy cargando el cuerpo de muerte. ¿Quién me va a librar? Y después dice, pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús, que Él me ha librado. Amén. Y a esto se le llama humanidad. Dios les bendiga, no se crean, todavía no termino. ¿Sí? Ya se habían asustado, ¿no? Existe una frase que por muchos años se ha aplicado muy mal dentro de todo el ámbito cristiano y dentro de todo lo que hacemos. Los que son nuevos a lo mejor todavía no la han escuchado tanto, por los que tienen muchos años van a decir, ay, sí, cómo me tiene cansado esa frase. Es la frase favorita de las mamás cuando te andas portando mal. Bien, de seguro Mari la usó con la maella. Dice, vivimos en este mundo, ¿pero qué? Pero no pertenecemos a este mundo. Y uno diría, pastor es bíblico, seguro. Te los voy a decir por qué. Vivimos en este mundo, pero yo no pertenezco al mundo. A Cristo. Ay, mi hermano, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia dice que no pertenecemos al mundo? Muy probablemente empezamos a escarbar y encontraremos la forma de leer entre líneas o entre frases y querer interpretar y decir, es que es lo mismo. No, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, porque dice en la traducción al lenguaje actual, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. ¿Es diferente actuar y pertenecer? Totalmente diferente. Es totalmente diferente. O sea, Pablo dice, sí, cierto, vives en este mundo, no hay de otra, no te puedes ir a la luna cuando conoces a Cristo. Pero
Tú perteneces aquí, pero no actúas como los que viven aquí. Esa es la diferencia. Ahora, también deberíamos de definir, deberíamos de entender qué es actuar como el mundo. O más fácil, ¿cómo se actúa para ser cristiano? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo se le hace para ser cristiano? En este punto puedo hablar de cosas superficiales. Bien. La vestimenta, que no me maquillo, que no hago esto, que me pongo zapatos para la iglesia, que, no sé, me hago rastas como Lomar. ¿Sí? Podemos empezar a hablar de muchas cosas o de muchas formas en las que podemos parecer cristianos. Es que hablo diferente, es que ando en un rollo acá espiritual, ¿verdad? Pero miren, actualmente existen muchos pseudo cristianos, o sea, cristianos de nombre, que son excelentes cumpliendo estereotipos. ¿Bien? O como diría Pablo, ¿no? Entre los judíos me comporto como judíos, entre los gentiles como gentiles. ¿Cómo hay hijos de Dios, bueno, medio hijos de Dios o cristianos que actúan de una forma en la iglesia, pero nomás se juntan con los compadres? ¡Santo Dios! ¿Verdad? ¿Cómo hay cristianos que en la iglesia, mire, tienen una vida excelente? Y parece que el matrimonio es excelente, pegan a la casa y le va en feria a la pobre esposa. O al revés, porque ahora ya le pegan al esposo también. ¿Sí? Ya que andan llorando, no te evidencies, no te evidencies. ¿Sí? Aquí es donde yo te digo, qué triste que el mundo te identifique como hijo de Dios por cómo vistes, o cómo hablas, o por cómo actúes, y que no te identifique por cómo vives. La semana pasada decía, qué cansado, ¿verdad? Es ser una persona, es un ser humano. Qué cansado a veces se vuelve ser un cristiano. Yo les decía, es cansado para aquel que actúa, para aquel que tiene una doble vida. Porque lo cansado no es ser cristiano, lo cansado es vivir dos vidas. No se los recomiendo, se los recomiendo. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. O sea, no los quites, Padre, no te los lleves, aquí déjalos. Que sufro por pecadores, no es cierto, ¿sí? Aquí déjalos, pero líbralos del mal. ¿Pertenecemos al mundo? Claro que sí, vas a trabajar todos los días. Si no, nos fuéramos a la cueva ya, una cueva, un terrenito, a vivir como menonitas o como alguna secta. Pertenecemos al mundo, hermanos, no hay de otra. Y le tenemos más fácil, la verdad, porque ser cristiano es fácil y demostrar que somos cristianos también es fácil. Porque en un mundo podrido, en un mundo totalmente oscuro, hasta la luz más pequeña se nota. Entonces, si la gente no te está identificando como alguien que es un hijo de Dios, es porque no hay luz en tu vida, ni aún la más chiquita. Tremendo. Viene con todo hoy, agárrense. Ya me lo termino, no se preocupen, no se me asusten. Entonces, nosotros vivimos, crecemos, nos desarrollamos en el mundo, pero no seguimos patrones morales, no seguimos ideologías, no seguimos creencias, no seguimos el estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros venimos a los pies de Dios, nuestra vida automáticamente se vuelve una vida normal, o sea, una vida con leyes. El camino ancho es a gusto, ¿Saben por qué el camino ancho es tan a gusto? Es porque no hay reglas, porque no hay leyes, no hay normas,
No hay regulaciones. Tú puedes hacer y deshacer como tú quieras durante toda tu vida en este mundo. Y vas caminando a gusto por el caminito ancho. Pero el fin de ese camino ancho es el infierno. Cualquiera se puede ir al infierno, pero no cualquiera se va al cielo. Todos queremos ir al cielo, pero pareciese que no. Santo Dios, ¿verdad? Sí. Trácatelas. Amén. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estamos viviendo realmente? Las dádivas a nuestros hijos, aunque no se lo merezcan. Y Dios es igual. Y a este concepto se le llama gracia. Esto es la gracia de Dios. Tu humanidad debería, mejor dicho, de ser sometido bajo la gracia y el poder de Dios. ¿Soy cristiano o soy un ser humano? Eres las dos, mi niño. Eres las dos. Pero eres un ser humano diferente. Eres un ser humano con privilegios. Porque aquellos que entregan, se les entrega. Aquellos que deciden vivir con una vida normada, llena de leyes, tienen recompensas. Eres privilegiado de estar en este lugar. Somos privilegiados. Termino leyendo Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Porque hasta este punto todo se puede malinterpretar y pueden echármelo en cara, ¿verdad? El pastor dijo que puedo pecar y no hay bronca. El pastor me dijo que puedo ir y vivir como se me pegue la gana. De todas formas tengo un papá muy bueno que me va a perdonar. Aguántense, estoy preparado para todo y para todos. Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿qué concluiremos? ¿En cuál va a ser nuestra conclusión en todo esto? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde? O sea, ¿voy a seguir portándome mal para que Dios me siga dando cosas buenas? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Porque miren, Dios te va a dar cosas buenas. O sea, peca y tú vas a tener tus consecuencias, pero Dios te va a perdonar. Pero el pecado en sí mismo se va a convertir en el cuerpo de muerte. Y tarde o temprano te vas a morir. Dios te va a seguir dando el perdón. Ahí está el perdón de Dios. Es como Juan, este es el perdón. Bien. El Juan sigue pecando. Tarde o temprano se va a morir. Pero ahí está mi regalo. O sea, yo soy un buen padre porque yo se lo di. Los papás es lo mismo. Los papás se esfuerzan por criar a sus hijos. Les dan buenas dádivas, aunque se porten mal. Pero ellos van a decidir si van a ser unos drogadictos. Ellos van a decidir si van a ser personas de mal o de bien en esta vida. Y ellos mismos se van a destruir, pero tú como papá, como mamá, ahí vas a estar siempre para ellos, ¿sí o no? Pero son sus decisiones. Por eso Pablo nos dice: ¿qué pues? ¿Vamos a pecar para que nos siga dando cosas buenas Dios? ¿O para que la gracia sobreabunde? Claro que no. Claro que no. Sé lo suficientemente humano. Te lo regalo, apúntala. Es para que la postees con un selfie. ¿Sí? Sé lo suficiente humano para reconocer tus errores y tus pecados. Pero también sé lo suficiente cristiano para empezar a luchar contra los deseos de tu naturaleza pecaminosa con el poder de Dios. Y el segundo episodio de la epístola de un ser humano es: ¿soy humano o soy cristiano? ¿O soy cristiano o soy humano? Amado, gracias. Tenemos una lucha que pelear en esta vida. Es la verdad. El ser cristiano es legarte a ti mismo. ¿Sí? El ser cristiano implica muchas cosas. Que para aquel que no está decidido van a hacer muchas cosas y no les va a gustar. Pero la recompensa también del cristiano es muy diferente a la recompensa de alguien que no conoce a Dios.
Las promesas de Dios son gigantes. Tienen unas magnitudes increíbles. Y si tú en esta tarde sientes que estás batallando con un error, sientes que tu humanidad está pesando demasiado, sientes que tus problemas personales te están ahogando, si sientes que por más que te esfuerces estás tratando de salir del hoyo de tu imperfección o de tu humanidad, si por más que trates y batallas sientes que no estás saliendo, hoy es el día en donde Dios te dice: sí, eres un ser humano, pero también eres mi hijo. Sí, eres un ser humano, pero también eres una oveja de mi redil. Y el Padre nos dice: yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y repetimos el Salmo 23 mucho, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Qué bonito ese salmo. ¿Cómo dice? Y nada me faltará. Hermanos, si lo repetimos cada noche para dormir, o si vivimos repitiendo ese texto, hoy es el día donde debes de empezar a vivirlo. Jehová es mi pastor. ¿Y qué te va a faltar? Nada. Porque vivimos como si nos faltara todo a veces, ¿verdad? Por nuestra humanidad. Hoy, no mañana, hoy es el día donde debemos de someter nuestra humanidad bajo el poder y el control de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este fue el mensaje de la semana. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Comunidad Oasis HMO y en Facebook como Comunidad Oasis. Nos vemos la próxima semana.